La política tiene que servir para cambiar la realidad. Entonces, nosotros hacemos una invocación a que los responsables del MEF, del Ejecutivo, cumplan con la ley de presupuestos, que es que los trabajadores que cumplen labores permanentes pasen a firmar su contrato indeterminado. Están en nuestros estudios Antonio Bendezú, que es vocero del movimiento CAS Nunca Más. Él trabaja en registros públicos. Y está el señor José Martí Corena, que también es parte del movimiento CAS Nunca Más. Él trabaja en el programa Aurora. Pero sobre todo, José ha participado de una manera directa en las negociaciones que se han producido entre las diferentes agrupaciones gremiales de los trabajadores del Estado y representantes del Ejecutivo. Se amenazaba con que iba a haber una huelga. Entiendo que ha habido un acuerdo. ¿Ya se logró un acuerdo con el gobierno o no? Así es, señor Lucar. Muy buenos días. Buenos días. Por invitación de la CONACEP y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, participé como asesor en temas CAS en la negociación colectiva centralizada. Pude ver de cerca, ¿no?, la negación del gobierno de reconocer la necesidad de los trabajadores con respecto a la devaluación que han venido sufriendo nuestros sueldos. Por varias semanas estuvieron manteniendo 98 millones como espacio fiscal. Eso quiere decir casi 9 veces lo que dieron el año pasado, que eran 830, ¿no? El jueves de la semana pasada, el ministro de Economía nos llegó a la negociación colectiva y llevó una propuesta de 350 millones que era insuficiente para el pedido de los trabajadores. Nos volvimos a reunir el día domingo, el ministro llegó y ofreció más de 915 millones, ¿no? Subiendo casi 9 veces los 98 millones que estaba ofreciendo al principio. Estos más de 915 millones se dividen de la siguiente manera. Le van a entregar a los trabajadores estatales un bono de 600 soles en el mes de diciembre, palabras del ministro, ofrecimiento del ministro, y un aumento de sueldo de 100 soles, el cual será dividido en dos partes. 50 soles que se otorgará a partir de enero del 2014 y los 2024. 2024, perdón, y los siguientes 50 soles a partir de enero del 2025, ¿no? Esto sería lo que se ha conseguido en temas económicos respecto a la negociación colectiva. ¿Eso se va a firmar cuándo? ¿Hoy? El día de hoy a las 3 de la tarde en el Ministerio de Economía y Finanzas. De acuerdo. Ahora, lo que a mí me llama la atención es decir, si partes de que había solo 90 millones y terminas dando 10 veces más, eso quiere decir que esto pudo hacerse desde el comienzo. Este problema, señor Lucar... O sea, porque si hay los 900, esos que no han aparecido debajo de la piedra, es que existían esos Claro, recursos. este problema, señor Lucar, es un problema que estamos viviendo todas las instituciones públicas en nuestra propia negociación colectiva. Por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos más de 6 millones y medio como crédito, como espacio fiscal para poder negociar. Hoy tenemos 907.000 soles, ni siquiera 1 millón. Todo lo que nos han reducido, ¿no?, para poder nosotros negociar. Y eso no solo sucede en el programa Aurora, sucede en todas las instituciones públicas, ¿no? En todas las instituciones públicas se ha reducido enormemente el espacio para poder negociar. El gobierno dice que estamos creciendo, ¿no? El ministro de Energía y Minas salió la semana pasada diciendo de que se va a duplicar la producción de cobre, pero sin embargo los trabajadores no se benefician de ese crecimiento del cual ellos son parte. Claro. ¿No? Ahora, ¿qué ha pasado con los CAS? Está con nosotros también Antonio Bendezú. Estoy. Sí, bueno, según la ley del presupuesto no es una acta firmada o un convenio, es la ley que se aprobó el año pasado para el 2023. Los trabajadores CAS que cumplen labor permanente y que aún firman adendas, pasaban a ser indeterminados. Cada institución tenía que hacer su lista de trabajadores para que pasen a firmar su contrato indeterminado, como nosotros, después de tantos años logramos tener contratos indeterminados, y tú lo conoces muy bien porque claro, has seguido esa lucha desde el comienzo. Entonces, estamos ya en julio y yo como dirigente sindical y como dirigente sindical que somos todos, recibimos constantemente los llamados de nuestros compañeros que nos dicen: Antonio, ¿cuándo vamos a firmar nuestro contrato indeterminado? Y venimos trabajando con las instituciones. Claro, el problema es que está aprobado, pero no se aplica. No se aplica. Entonces, solo estamos pidiendo que se cumpla la ley, que se cumpla
la ley de presupuesto para el año 2023. ¿Y por qué pedimos que se apruebe? Porque hay que decirlo claro, esto no le cuesta ni un centavo. Al gobierno no le cuesta nada al Estado porque seguirías con tu mismo sueldo, con tu mismo contrato, solamente pasas a indeterminado. Pero es importante porque eso te permite insertarte en el mercado, digamos, crediticio, ¿no? Sacar una hipoteca, etcétera, porque tienes un contrato que te garantiza pues, cumplir con tus obligaciones. Y además también ayuda a la sindicalización. Hay muchos trabajadores CAS que no se pueden afiliar a los sindicatos o tienen temor de hacerlo porque firman adendas mensuales, bimensuales. Entonces, nosotros no estamos pidiendo más que se cumpla con la ley. Como tú bien dijiste hace un momento con la noticia tan penosa de los hospitales, y en relación a la política tiene que servir para cambiar la realidad. Entonces, nosotros hacemos una invocación a que los responsables del MEF, del Ejecutivo, cumplan con la ley de presupuesto, que es que los trabajadores que cumplen labores permanentes pasen a firmar su contrato indeterminado. Nada más, que se cumpla la ley, eso es lo que estamos pidiendo. Claro, porque la gente tiene que entender esto, ¿no? O sea, un trabajador CAS va, por ejemplo, a solicitar un crédito, quiere adquirir o lo que fuera, adquirir un vehículo, lo que fuera, y dice, bueno, ¿y usted qué trabaja? Y a ver su contrato, oiga, pero esto vence en 3 meses, porque así están los CAS. Sí, pero ahí me lo renuevan, sí, pero eso no dice en este papel, entonces no eres sujeto de crédito. ¿Y cuántos son, Antonio, los CAS? En este momento todavía. En el país, sí. Somos 350.000 trabajadores CAS y viene en aumento. Es decir, en realidad algo que tiene que entender la gente es que aparentemente, o como se viene desarrollando la situación, el futuro de la administración pública son los CAS, porque somos cada vez más. El CAS nunca más pasa a ser CAS cada vez más. Entonces, sí. El futuro de la administración pública no puede ser tener subempleados. Tiene que haber una reforma, no sé si eliminar el CAS pasando a otro régimen o modificando de raíz la ley, pero tiene que haber una modificación sí o sí. Tenemos que ir un ratito a la pausa, por favor, y regresamos inmediatamente con ustedes. En nuestros estudios, José Marticorena y Antonio Bendezú, ambos son parte del movimiento CAS Nunca Más. El señor Marticorena trabaja en el programa Aurora, y Antonio Bendezú es parte del sindicato de trabajadores de registros públicos. Ha habido en estos días una situación muy tensa entre el gobierno y las organizaciones gremiales de los trabajadores del Estado. Se ha llegado a un acuerdo que se firma esta tarde. No es completamente satisfactorio, pero digamos es un paso adelante. Sin embargo, sigue pendiente la solución del tema de los trabajadores CAS, que es este sistema tan extraño de trabajadores que tienen las mismas calificaciones, que son sometidos permanentemente a evaluación, que tienen que ser profesionales certificados, pero que no tienen los derechos que tienen todos los otros trabajadores, y son 350.000. El presupuesto de la República aprobó que se abrió un proceso de incorporación como trabajadores indeterminados de los trabajadores CAS. No se está cumpliendo. Así es, señor Lucar. La ley de presupuesto del año 2023, en la 61ª disposición complementaria, indica que aquellos trabajadores CAS que realizan labor permanente, se les haga adenda de contrato indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Con esta adenda, este trabajador adquiriría cierta estabilidad laboral. Y digo cierta estabilidad laboral porque lo único que consigues es que, bueno, no te puedan votar a solo que tú cometas una falta grave y mediante un proceso administrativo se compruebe esta y te puedan despedir. Pero, ¿qué más consigue el trabajador? Ser un sujeto a crédito, porque con esa adenda indeterminada se pueden acercar a una institución financiera, incluso al mismo Banco de la Nación, y poder conseguir un préstamo. Exitosa. Que esto dinamiza la misma economía. Se pidió en la negociación colectiva que se cumpla, que el gobierno se comprometa al cumplimiento de esta disposición complementaria. Y la parte empleadora se negó a esto, indicando que pase a un grupo de trabajo que no tiene poder resolutivo, ¿no? Cuando lo único que pedíamos los trabajadores es el cumplimiento. Es que se cumpla algo que ya se discutió y ya se aprobó. Además, me están escribiendo diciéndome que en muchas instituciones públicas le están obligando a la gente a firmar su contrato, o sea, su prórroga por 3 meses, pero cuando lo que dice la ley de presupuesto es que sean indeterminados, pero la gente en la desesperación está firmando para no quedarse en el aire, ¿no? Incluso por un mes. Incluso por un mes. Ahora, hay una discusión de fondo detrás de todo esto, que es la discusión sobre el tema del aparato del Estado peruano.
Y lo que lamentablemente tenemos es una economía que crece en términos macroeconómicos. Estamos orgullosos, el fenómeno, el milagro peruano del crecimiento, que es real, ¿eh? El presupuesto de la República se ha multiplicado por 5 veces, gracias a los ingresos de las exportaciones mineras, de la agricultura exportación, ¿no? Pero el problema es que, es decir, este crecimiento macroeconómico no está significando una transformación real de la vida de la gente. ¿Por qué? Porque tenemos un aparato del Estado ineficiente y corrupto. Entonces, ¿cuándo va a cambiar esto? ¿Cuándo va a entrar eso en agenda? O sea, se hizo Servir, ¿no es cierto?, que supuestamente iba a cambiar las cosas. No ha cambiado nada, ¿no? Así es, Servir tiene más de 10 años de creación y el propio Servir tiene más del 50% de su personal como personal CAS. La Casa de Herrero, cuchillo de palo. O sea, Servir, después de 10 años, Servir, que debía ser el ejemplo de cómo debe estar organizado el aparato del Estado peruano, no, y además se siguen nombrando puestos a dedo, ¿no? Así es. O sea, sigue habiendo el sistema de la dedocracia y no la Y meritocracia. contratando por terceros también, con sueldos privilegiados. Claro. La ex jefa de Servir, ahorita se me escapa el nombre, en una entrevista dijo que ella proyectaba que en 5 años unos 30.000 trabajadores pasen al régimen Servir. 30.000 de 350.000 CAS, quiere decir con esa proyección que van a venir 2, 3 pandemias más y vamos a seguir en las mismas. Entonces, lo que necesitamos es una reforma del aparato estatal, una reforma laboral, un código laboral. Somos el único país de Sudamérica, creo que no tiene código laboral, y unificar los regímenes. En el Estado están conviviendo varios regímenes, el régimen privado, el régimen CAS, los terceros, los 276. Tiene que haber un cambio ahí y esperamos pues que se empiece a trabajar en lo que realmente importa, ¿no? Y no estar siempre dando vueltas sobre lo mismo. Y una cosa final sobre la que yo insisto, el 5% de los trabajadores del Estado, según la ley, pueden ser personal de confianza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entre el alcalde, el gobernador, el presidente, los ministros y nombran al 5% del personal del Estado. Pero ¿quiénes son esos 5%? Los que contratan, los que toman decisiones, los que deciden el gasto, los que manejan el billete en el aparato del Estado. Y lo que lamentablemente ha ocurrido es que no están pensando en los planes nacionales, no, están pensando en cómo hacen para morder de ese presupuesto que pasa por sus manos algo, para que cuando termine su mandato hayan resuelto sus vidas y no de los ciudadanos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Instaurar la meritocracia. Que si alguien llega a un cargo determinado en el aparato del Estado es porque tiene el mérito para hacerlo, porque ha pasado por experiencia, porque ha sido, ¿no es cierto? Si me lo permites, hay muchos CAS que somos indeterminados, pero el CAS no es un régimen de carrera, es decir, tú no puedes ascender. Si quieres, puedes renunciar a tu CAS y postular a otro y te vuelves determinado nuevamente. Y lo más triste es ver que hay compañeros CAS indeterminados que renuncian a su CAS, a su plaza de años para irse como tercero. Sabes que el tercero no tiene vacaciones, el tercero no tiene gratificación, no tiene seguro. Entonces, es triste que los trabajadores del propio Estado tengan que recurrir a eso, retroceder en sus derechos por un sueldo mejor. Para ganar algo más. Bueno, tenemos que terminar por hoy. Yo les agradezco mucho por estar con nosotros. Y esto en realidad es otro de los grandes rubros que hay que resolver, ¿no? Porque no es solo un problema de que los trabajadores del Estado reciban las remuneraciones que merecen, sino una profunda reforma del aparato del Estado, que es un tema sobre el que no hablamos. O sea, decimos, estamos así porque tenemos un aparato del Estado ineficiente y corrupto. ¿Ya cuándo vamos a empezar a poner orden? ¿Cuándo? No le interesa pues a la gente que llega, porque en el momento que empieces a reformar el Estado se quedaron sin la mamadera, ¿no? Los que tienen al Estado como mamadera, ¿no? Que son los que aterrizan, llegan, se enriquecen y se van. En fin, muchas gracias por estar con nosotros.